Drew McIntyre creció con un sueño que parecía demasiado grande para el lugar del que venía. Desde muy joven, en Escocia, miraba la lucha libre como algo casi mítico, un mundo lejano dominado por gigantes y leyendas. Mientras otros veían solo espectáculo, Drew veía propósito. Entrenaba sin descanso, imaginándose algún día caminando hacia un ring con miles de personas, coreando su nombre. No sabía exactamente cómo lo lograría, pero estaba convencido de una cosa: no había marcha atrás. Cuando finalmente llegó a la WWE, siendo muy joven, todo ocurrió demasiado rápido. El mundo lo señaló como el elegido. Ese apodo pesaba más que cualquier cinturón. Drew tenía el físico, la presencia y el talento, pero le faltaba algo que solo se gana con el tiempo: identidad. Cada derrota dolía más que la anterior, y cada crítica se clavaba como una espina. El sueño que tanto había perseguido comenzaba a resquebrajarse. Poco a poco, Drew fue perdiendo su lugar. Pasó de grandes escenarios a combates menores, de promesas a dudas, hasta que llegó el momento más duro en su salida de la WWE. Para muchos, eso habría sido el final. Para Drew, fue el comienzo real. Lejos de las luces, sin cámaras ni aplausos, tuvo que mirarse al espejo y aceptar la verdad. No había fracasado por falta de talento, sino porque aún no sabía quién era realmente. El camino de regreso fue brutal. Drew recorrió promociones independientes, luchó en gimnasios pequeños, viajó sin comodidades y se enfrentó a rivales que no conocían su nombre, pero sí su hambre. Cada golpe era una lección, cada victoria una confirmación. En ese proceso, dejó de intentar ser lo que otros querían y empezó a construir su propia versión, más fuerte, más agresiva, más segura. El guerrero escocés estaba naciendo. Cuando regresó a la WWE, ya no era el joven inseguro de antes. Su mirada era distinta, su cuerpo reflejaba disciplina y su presencia imponía respeto. Drew McIntyre había vuelto, pero esta vez no pedía oportunidades, las exigía. Cada combate era una declaración de intenciones. No importaba quién estuviera enfrente, él avanzaba con la convicción de alguien que ya había perdido todo y no tenía miedo a volver a caer. El momento que cambió su historia llegó cuando ganó el Royal Rumble. No fue solo una victoria, fue una validación. Drew eliminó a gigantes, soportó el cansancio y se mantuvo firme hasta el final. Al señalar el logo de WrestleMania, no lo hizo con arrogancia, sino con determinación. Sabía lo que significaba ese instante. Había trabajado años para ganarse ese derecho. WrestleMania llegó en circunstancias extrañas, sin público, sin el rugido de la multitud, en un silencio que habría desanimado a cualquiera. Pero Drew no necesitaba gritos para sentirse vivo. Cuando derrotó a Brock Lesnar y levantó el campeonato mundial, el peso que sostenía no era solo de oro. Era el peso de cada duda superada, de cada viaje largo, de cada noche en la que pensó rendirse y no lo hizo. Como campeón, Drew enfrentó nuevos desafíos. No solo debía defender el título, debía demostrar que merecía ser el rostro de la empresa. Rivales poderosos, traiciones, golpes inesperados. Cada defensa era una prueba más. Drew luchaba con intensidad, pero también con orgullo. Representaba a alguien que había conocido el fracaso y había vuelto más fuerte. Eso conectó con la gente, incluso a la distancia. Con el paso del tiempo, Drew también tuvo que enfrentar derrotas nuevamente. Perdió el campeonato, cayó en combates clave y sintió otra vez el sabor amargo de la frustración. Pero esta vez fue distinto. Ya no se quebró. Entendió que el verdadero cambio estaba en cómo respondía. Se levantó, ajustó su enfoque y siguió adelante, porque ahora sabía que su valor no dependía de un título. Su rivalidad con Roman Reigns marcó otra etapa. Drew se enfrentó al dominio absoluto, a la presión de cargar con expectativas enormes. Cada choque era físico y emocional. No siempre ganó, pero nunca retrocedió. Drew se convirtió en sinónimo de resistencia. El guerrero que seguía avanzando incluso cuando el resultado no era favorable. Fuera del ring, Drew también evolucionó. Aprendió a valorar el proceso, a respetar su propio camino y a usar su voz para inspirar. Hablaba de perseverancia, de caídas, de reconstrucción. No como un discurso vacío, sino como alguien que había vivido cada palabra. Para muchos fanáticos, Drew dejó de ser solo un luchador y se convirtió en un ejemplo. Cada vez que camina hacia el ring con su espada levantada, no representa solo fuerza, representa una historia de redención. La historia de alguien que fue rechazado, que tocó fondo y que decidió volver sin excusas. Drew McIntyre no es invencible y nunca lo ha sido. Su grandeza está en su capacidad de levantarse una y otra vez. Hoy, Drew sigue luchando, sigue cayendo
y sigue avanzando. Su legado no se mide solo en campeonatos, sino en el respeto ganado. En cada fanático que ve en él una prueba de que el fracaso no define el final, sino el inicio de una versión más fuerte. Drew McIntyre es la prueba viviente de que los verdaderos guerreros no nacen en la victoria, sino en la adversidad, y que incluso cuando el mundo duda de ti, siempre puedes volver a escribir tu historia.